Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a bucear en la historia de una auténtica obra maestra del rock. Y ojo, todo este análisis que vamos a hacer es gracias al trabajazo del blog La Playlist del Yeyo, que son la fuente de todo esto. Así que con su permiso vamos a descubrir la increíble historia que se esconde detrás de Wish You Were Here. Venga, vamos al lío. Seguro que esta imagen nos suena a todos. Es sin duda una de las portadas más icónicas de la historia de la música. Pero la pregunta es clara. ¿Qué hace un señor en llamas dándole la mano a otro? Bueno, pues que nadie piense que esto es una ocurrencia sin más. Para nada. De hecho, esta imagen es la llave, la auténtica llave para entender el concepto entero del Wish You Were Here de Pink Floyd. Vale, pues empezamos con la sección 1, un apretón de manos ardiente. El arte de esconderse a plena vista. Vamos a ver la historia que hay detrás de esta foto, que fue una idea del genial Storm Thorgerson, un colaborador habitual de Pink Floyd. Es que la idea que tuvo Thorgerson fue, sencillamente genial. Él sentía que el álbum transmitía como una presencia insatisfecha, ¿no? Y se le ocurrió representarlo con un apretón de manos. ¿Por qué? Pues porque es un gesto que muchas veces es hueco, falso, de puro compromiso. La idea de fondo era que, como personas, a menudo escondemos lo que sentimos de verdad por el miedo a quemarnos. Y ojo, porque esa expresión, quemarse, ya se usaba un montón en la industria musical para hablar de los artistas a los que básicamente estafaban con los royalties. O sea que todo encajaba. Y es verdad que la historia de cómo se hizo la foto es buenísima de verdad. Se fueron a los estudios de la Warner Bros. En California y contrataron a dos especialistas, Ronnie Rondell y Danny Rogers. A Rondell, que es el que se prende fuego, le pusieron un traje ignífugo debajo del de ejecutivo, claro. ¿Pero qué pasó? Pues que en una de las tomas, ¡zas!, una ráfaga de viento le echó todas las llamas a la cara y le quemó el bigote. Por suerte no fue nada grave, pero menudo susto. ¿Y cuál fue la solución? Pues muy simple, se cambiaron de lado y por eso la foto que todos hemos visto en realidad está invertida. Una anécdota increíble. Bueno, dejamos la portada y nos metemos ya en el meollo del álbum. Sección 2, el fantasma de la ausencia. Y esto es clave porque lo que falta es más importante que lo que está. Mirad, para entender bien este disco hay que pensar que lo más importante no es lo que se oye, ni las letras ni la música, sino lo que no está ahí, lo que falta. El disco va sobre la ausencia de sentimientos, sobre la falta de motivación, pero por encima de todo va sobre la ausencia de una persona muy, muy concreta. ¿Recuerda cuando eras joven? Brillabas como el sol. Sigue brillando. Diamante loco. Esta frase lo es todo. Es el corazón del homenaje que la banda le hizo a su miembro fundador, a Syd Barrett, el famoso diamante loco que, años antes, tuvo que dejar el grupo por un colapso mental terrible. El álbum entero, de principio a fin, es como un eco de su fantasma. Y es justo aquí donde la historia se vuelve, casi de película. Poneos en situación, es el 5 de junio de 1975. La banda está en los míticos estudios de Abbey Road. Y justo ese día va a ocurrir uno de los momentos más tristes, más agridulces y a la vez más legendarios de toda la historia del rock. Estaban en la sala de control, mezclando precisamente Shine on You Crazy Diamond, la canción que habían escrito para él. Y de repente entra un tipo en el estudio, un hombre con sobrepeso, con la cabeza y las cejas totalmente afeitadas. Nadie, absolutamente nadie, sabía quién era. Pensaron que sería un técnico o un amigo de algún ejecutivo, hasta que de repente Richard White se da cuenta y lo dice. Era él, era Syd. Imaginad el shock. Fue brutal. Cuentan que Roger Waters no pudo contenerse y se echó a llorar al ver en qué se había convertido su amigo, en una sombra de la persona que fue. Tremendo. Pero el álbum no solo habla de la ausencia de una persona. El foco se amplía. Vamos con la tercera parte. Welcome to the Machine. Una crítica feroz a la industria musical. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Porque canciones como Welcome to the Machine o Have a Cigar son, un misil directo a la línea de flotación de la industria. Pensad que venían del éxito brutal de The Dark Side of the Moon. De repente, Pink Floyd sentía que se habían convertido en una máquina de hacer dinero, en un producto. Y que la gente de los despachos, a los ejecutivos, les daba igual el arte, la conexión, solo les importaba la pasta.
Y hay una anécdota que resume perfectamente esta desconexión total. La famosa pregunta que al parecer les soltó un ejecutivo de la discográfica en medio de una reunión. Les mira y les dice: por cierto, ¿cuál de vosotros es Pink? Es que es increíble. Los trataba como una marca, como un producto. Ni siquiera sabía que Pink no era una persona. Es el ejemplo perfecto del desinterés más absoluto. Y para rematar toda esta idea, el diseñador George Hardy creó este otro logo icónico, 2 manos mecánicas dándose la mano. Simboliza perfectamente ese trato frío, sin alma, inhumano de la industria. Y lo mejor es que este logo venía en el plástico negro, totalmente opaco, que envolvía el vinilo original. O sea, comprabas el disco y ni siquiera veías la portada. Un álbum sobre la ausencia con una portada ausente. La idea es simplemente brillante. Pero la cosa no acaba aquí, porque antes incluso de que saliera el álbum, la banda se fue de gira. Y, bueno, esa gira se hizo legendaria. Sección 4. Pirotecnia, pirámides y caos. La legendaria gira que vino antes del álbum. Preparaos para esto. Es que esto es de no creérselo, de verdad. Para la gira del 75, la banda dijo: vamos a hacer esto a lo grande, a lo profesional. Y contrataron a un experto en efectos especiales de las películas de James Bond. ¿Y qué tal salió? Pues, a ver, primer concierto, en Detroit. Volaron por los aires el marcador del estadio por accidente. Segundo desastre, en Pittsburgh. Tenían una pirámide hinchable gigante que tenía que flotar sobre el público. Pues se la llevó el viento, se estrelló en un parking y los fans, ni cortos ni perezosos, la destrozaron para llevarse trocitos de recuerdo. Un caos absolutamente maravilloso. Muy bien, después de todo este torbellino de emociones, de la crítica a la industria, del caos en directo, ¿qué nos queda? ¿Por qué este disco sigue resonando hoy? Vamos a la quinta y última parte, una obra maestra nacida de la presión. Pues para empezar, vamos a los números. Fue un éxito comercial, arrollador. Más de 13 millones de copias vendidas en todo el mundo. De hecho, en su momento fue el álbum de Pink Floyd que más rápido se vendió. Una auténtica locura. Pero casi más importante que las ventas es esto. Escuchad a David Gilmour. Diría que es mi álbum favorito. El resultado final de todo me ha dejado un álbum con el que puedo vivir muy feliz. Y esto es clave, porque la grabación fue, según el propio Roger Waters, una tortura. Pero a pesar de todo, tanto Gilmour como Richard Wright lo consideraban su disco favorito de Pink Floyd. Una obra que nació del dolor, de la presión, de la ausencia, pero que para ellos era la más perfecta. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión, a una pregunta que queda en el aire. ¿Será que la ausencia, que la pérdida, es a veces el ingrediente secreto de las más grandes obras de arte? Desde luego, este álbum parece decirnos que sí, que a veces lo que no está es igual de poderoso o incluso más que lo que sí podemos ver y tocar. Ahí queda esa idea para que le demos una vuelta. Y con esto cerramos este repaso a un disco legendario. Una vez más, y de verdad, muchísimas gracias al blog La Playlist del Yello, porque todo este análisis ha sido gracias a su fantástico trabajo. Si os ha gustado y queréis más historias como estas sobre música, de verdad, no dudéis en pasaros por su blog. Nos oímos en la próxima.